Comenzamos con el análisis y datos de resultados de la quiniela Pro Gol 2149 de la semana pasada. Ok, aquí vamos a mostrar lo que es el mapa comparativo del Pro Gol Pro 7, en la cual juego los 7 fijos y 7 dobles para calcular mi pronóstico de la quiniela 2149. Ya aquí se muestra lo que es el mapa comparativo de la quiniela 2149 de la semana pasada. Aquí podemos observar que nomás tuvo un total de 6 aciertos, que son los cuadros amarillos los que están como resultados positivos. Los que no brillaron son los que son resultados descalabros de esta quinela, los cuales nos quedamos casi a la media, pero no alcanzamos premio. A ver si podemos recuperarnos para esta quinela. Ya aquí te muestra lo que es el mapa comparativo de los momios Pro Gol, en la cual establecí los 7 fijos y 7 dobles de acuerdo al porcentaje más elevado de cada uno de las quinelas. Ok, aquí tuvo un total de 7 aciertos, pero no tanto tampoco premios, puesto que hubo muchos partidos, como repito, hubo muchos empates y muchas sorpresas en donde tuvo bastantes resultados fuertes, la verdad. Ya aquí vamos a ver si para este quinela nos podemos obtener un buen resultado y mejorar nuestra puntuación aquí. Comenzamos con el análisis y datos de la quiniela Pro Gol 2150 de fin de semana. La vuelta acumulada para hoy es de 5 millones de pesos. Nottingham contra Brentford de la Liga Premier. En los últimos 5 encuentros del Nottingham lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Brentford en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Nottingham lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Brentford en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Nottingham, 1 empate para ambos equipos y 1 victoria para el Brentford. Su último juego fue el 19 de marzo de 2021, en la cual Brentford y Nottingham quedaron 1-1. Para este encuentro marcó un empate. Siguiente partido: Wolverhampton contra Brighton. En los últimos 5 encuentros del Wolverhampton lleva una sola victoria, 1 empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Brighton en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Wolverhampton lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Brighton en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 1 empate, 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Wolverhampton, 2 empates para ambos equipos y una sola victoria para el Brighton. Su último juego fue el 29 de abril de 2022, en la cual Wolverhampton y Brighton quedaron 0-3. Para este encuentro marcó un local empate. Siguiente partido: Chelsea contra Arsenal. En los últimos 5 encuentros del Chelsea lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Arsenal en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Chelsea lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo de Arsenal en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Chelsea, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Arsenal. Su último juego fue el 23 de julio de 2022, en la cual Arsenal y Chelsea quedaron 4-0. Para este encuentro marcó un local visita. Siguiente partido: Tottenham contra Liverpool.
En los últimos 5 encuentros del Tottenham lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Liverpool en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Tottenham lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Liverpool en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Tottenham, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Liverpool. Su último juego fue el 6 de mayo de 2022, en la cual Liverpool y Tottenham quedaron 1-1. Para este encuentro marcó un local empate. Siguiente partido: Empoli contra Sassuolo de la Liga de Italia. En los últimos 5 encuentros de Empoli lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Sassuolo en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Empoli lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Sassuolo en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para Empoli, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para Sassuolo. Su último juego fue el 8 de enero de 2022, en la cual quedaron 1-5. Para este encuentro marcó un local visita. Siguiente partido: Atalanta contra Nápoles. En los últimos 5 encuentros de Atalanta lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Nápoles en sus últimos 5 encuentros lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Atalanta lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Nápoles en sus últimos 5 juegos de visita lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para Atalanta, un empate para ambos equipos y una victoria para el Nápoles. Su último juego fue el 2 de abril de 2022, en la cual Atalanta y Nápoles quedaron 1-3. Para este encuentro fue con la visita. Siguiente partido: Bologna contra Torino. En los últimos 5 encuentros del Bologna lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Torino en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Bologna lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Torino en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Bologna, 4 empates para ambos equipos y una victoria para Torino. Su último juego fue el 5 de marzo de 2022, en la cual ambos equipos quedaron 0-0. Para este encuentro fue un empate. Los invito a suscribirte y a compartir tu canal ProGol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido: Roma contra Lazio. En los últimos 5 encuentros del Roma lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Lazio en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Roma lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas, mientras que el equipo de Lazio en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Roma, un empate para ambos equipos y 2 victorias para Lazio.
Tu último juego fue el 19 de marzo de 2022, en la cual Roma y Lazio quedaron 3-0. Para este encuentro voy con local visita. Siguiente partido: Juventus contra Inter de Milán. En los últimos 5 encuentros de Juventus lleva 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Inter de Milán en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Juventus lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Inter de Milán en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Juventus, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para el Inter de Milán. Tu último juego fue el 10 de mayo de 2022, en la cual Juventus y Inter de Milán quedaron 2-4. Para este juego me voy con un local. Siguiente partido: Hoffenheim contra Leipzig de la liga alemana. En los últimos 5 encuentros del Hoffenheim lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Leipzig en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Hoffenheim lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Leipzig en sus últimos 5 juegos de visita lleva 1 sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 1 victoria para Hoffenheim, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para Leipzig. Su último juego fue el 9 de abril de 2022, en la cual Leipzig y Hoffenheim quedaron 3-0. Para este encuentro me voy con local visita. Siguiente partido: Lille contra Stade Rennes de la Liga de Francia. En los últimos 5 encuentros de Lille lleva 3 victorias, 3 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Stade Rennes en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Lille lleva 3 victorias, 3 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Stade Rennes en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para Lille, 2 empates para ambos equipos y 0 victorias para Stade Rennes. Su último juego fue el 20 de mayo de 2022, en la cual Lille y Stade Rennes quedaron 2-2. Para este encuentro me voy con un local. Siguiente partido: Vizela contra Arauca de la Liga de Portugal. En los últimos 5 encuentros del Vizela lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Arauca en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Vizela lleva 1 sola victoria, 1 empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Arauca en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 3 empates, 0 derrotas. En los últimos 4 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para Vizela, 1 empate para ambos equipos y 1 victoria para Arauca. Su último juego fue el 21 de abril de 2022, en la cual Vizela y Arauca quedaron 2-1. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido: Terrain contra Strijden de la Liga de Bélgica. Terrain en sus últimos 5 encuentros lleva 0 victorias, 2 empates, 3 derrotas, mientras que el equipo de Strijden en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Terrain lleva 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas, mientras que el equipo de Strijden en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Terrain, 1 empate para ambos equipos y 1 victoria para el Strijden.
Tu último juego fue el 12 de julio de 2022, en la cual Straiden y Seraín quedaron 0-2. Para este encuentro marcó una visita. Siguiente partido: Herediano contra Saprissa de la Liga de Costa Rica. En los últimos 5 encuentros del Herediano lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Saprissa en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Herediano lleva una sola victoria, 3 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Saprissa en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para Herediano, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para Saprissa. Su último juego fue el 29 de octubre de 2022, en la cual Saprissa y Herediano quedaron 2-0. Para este encuentro marcó un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela Pro Gol 21-50. Suerte y nos vemos.